tiene que ver mucho con la definición que estamos tratando de buscar, porque acuérdese usted, ¿qué es lo que se desprende de la fricción? Calor. ¿Y en qué unidades se mide el calor? Joules, kilojoules, kilocalorías, BTUs, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que causa esa generación de calor? La fricción y la interacción entre partículas, ¿sí? ¿Y qué es lo que te causa que interaccionen más o menos las partículas? La temperatura, ¿sí? Es la medida de si una sustancia es más fría o más cálida. Y entonces eso tiene que ver con la interacción. Entonces tú dices, es la cantidad de energía que se está formando o desperdiciando por cada Kelvin o cada grado centígrado o cada ranking que tenga o posea esa sustancia. Vean, chavos, entonces tenemos la desigualdad de Clausius, ¿sí? Que es la ley básica, ¿sí? Para definir lo que es entropía. Y tiene que ver con lo que me estaba preguntando el compañero, ¿verdad? Al final de cuentas, chavos, se va a desperdiciar, ¿sí? O se va a formar y desperdiciar una cantidad infinitesimal de calor, ¿sí? Por cada temperatura o refiriéndose a una temperatura en particular. Es decir, chavos, a ver, era lo que yo les decía. Si yo dejo el recipiente allí a lo largo del tiempo, ¿están de acuerdo que conforme avance el tiempo van a estar formando unidades, bueno, cantidades infinitesimales de calor? ¿Están de acuerdo? Y a una temperatura, ¿verdad? A esa temperatura que yo la medí en ese instante, ¿están de acuerdo? Entonces, si cambia otro instante de tiempo, ¿ese cambio infinitesimal de calor va a ser el mismo? No. ¿Y la temperatura va a ser la misma? No. ¿Sí ven? Entonces, por eso se dice que es cambio infinitesimal de calor por cada temperatura precisa o específica de ese, en el momento en el que sucedió ese cambio. Por ejemplo, vean, yo tengo un estado 1, tengo un estado 2. Para llegar del estado 1 al estado 2, ¿están de acuerdo que yo tengo que recorrer un proceso? A lo mejor si tú dices, profe, yo tengo aquí 50 grados centígrados y aquí 100 y yo tengo aire. Para llegar de 50 a 100 no es un cambio instantáneo, ¿verdad? Pues es un cambio paulatino. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces, incluso por eso es la integral cíclica. Bueno, integral, si fuera nada más un cambio de estado. Integral cíclica es cuando yo estoy analizando un ciclo. ¿Sí? Ahora bien, por ejemplo, en este instante de tiempo, ¿están de acuerdo que de aquí a aquí hay una delta Q? ¿Sí? Y que en este punto, o entre estos puntos en el que sucedió, es una temperatura. ¿Sí? Entonces, para calcular o para cuantificar la entropía, pues sería delta Q entre T. Ahora, desde el inicio, perdón, desde el inicio ahora hasta este instante aquí, ¿va a ser la misma temperatura? No, va a ser otra temperatura. Tn, pero también va a ser otro delta Q, N. ¿Sí ven? Entonces así se cuantifica, ¿sí? Esas producciones o esas, ¿sí? Esas formaciones de entropía. Y por eso es una integral, porque tú vas a integrar o vas a cuantificar esa formación de entropía desde un estado 1 hasta un estado 2. Y si es a través de un ciclo, va a ser la cuantificación, ¿sí? De esa formación de entropía a lo largo de todo el ciclo. ¿Por qué se dice que es menor o igual que cero, chavos? El por qué es menor o igual que cero es por lo siguiente, chavos. Vean, si yo, volviendo a ese ejemplo del gas encerrado, ¿sí? ¿Cómo va siendo la cantidad de energía que está, obvio, sin tener ningún mecanismo que interfiera, ¿verdad? Es decir, un mecanismo me refiero a meter calor o quitar calor con un
pues con un dispositivo o a través de cualquier mecanismo, ¿sí? Si yo lo dejo simplemente así, ¿sí? El calor de la sustancia, ¿cómo va a ir siendo a través del tiempo? Pues se va a ir perdiendo, ¿verdad? Paulatinamente se va a ir perdiendo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo va a ir siendo esa formación de entropía a lo largo del tiempo? Cada vez menor, pero se va a seguir formando, ¿sí? Que el delta de calor entre la temperatura va a ser siempre menor que cero. ¿Por qué? Porque siempre la vas a estar desperdiciando o siempre se va a estar perdiendo. Cuando sea igual a cero, ¿qué significa? Es como si yo dijera, no estoy desperdiciando ese calor. Entonces, ¿para qué tipo de procesos no se va a desperdiciar nada? Entrópico. Entrópico o reversible, ¿sí ven? ¿Sí? Por eso te dice ahí que este valor puede ser menor o igual a cero. ¿Sí? ¿Por qué? Igual a cero para un proceso isentrópico o reversible y menor que cero para un proceso irreversible o real. Y si yo dijera mayor que cero, ¿qué significaría que estuviera pasando? Podría ser por una interacción, pero en la vida real siempre va a haber un decremento de energía. ¿Sí ven? Siempre. Siempre va a haber una formación de entropía. Incluso cuando yo le agrego calor, ¿sí? Sí le estoy agregando calor, pero ¿qué pasa con la interacción entre las partículas? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Entonces estoy desperdiciando más o menos calor. Más. ¿Sí ven? Incluso ahí, hasta en ese punto, yo estoy perdiendo energía útil. ¿Sí? Entonces eso es la desigualdad de Clausius. Sería una integral si yo tengo un cambio de estado y sería una integral cíclica si yo estoy analizando un ciclo. Y a continuación, ¿verdad? Nos muestran un ejemplo para llegar a una deducción, ¿sí? De la cuantificación o cálculo de un cambio de entropía en un sistema. El ejemplo pues tiene que ver o está constituido perdón, ¿sí? Por un dispositivo reversible que en este caso, vean, sale trabajo. Entonces, ¿qué tipo de dispositivo tenemos? Una máquina térmica, ¿va? Vean, y el calor de desperdicio que no se utiliza en la máquina térmica se está alimentando a un pistón. ¿Sí? Este es el ejemplo que pone la bibliografía para que nosotros observemos, cómo se puede obtener una expresión para cuantificar el cálculo de entropía que se está generando en ese sistema. En sí es un ciclo y un pistón de émbolo. ¿Sí? Pues empiezan, bueno, rápidamente. No me quería detener mucho, pero bueno, rápidamente. Sí, lo que hacen aquí pues es establecer un balance de energía, ¿verdad? Ok. Balance de energía. ¿Sí? En ese caso el cambio de energía subíndice C no significa energía cinética, ¿va? Simplemente es el cambio en la energía total del sistema combinado. ¿Sí? Digo porque a lo mejor alguien dice, profe, ¿y por qué están considerando energía cinética? No, es otra nomenclatura, pues, una nomenclatura distinta. ¿Sí? Aparte, pues ningún dispositivo, tanto del ciclo como el pistón, no sirven para generar o cambiar, bueno, acelerar o desacelerar un fluido, ¿vale? No es su finalidad, por eso tampoco aparecen, si ven, solamente hay calores, trabajos y esa energía total. Ponen la definición, ¿sí? de entropía al final de cuentas, si ven, aquí está. Y lo que va a hacer el autor es jugar un poco con la expresión anterior del balance para encontrar, ¿sí? Un término que contenga esta forma. Ahora bien, para ello pues también, ¿sí? Acuérdense que para todo balance debo de establecer mi disposición de signos. Va a ser positivo si va hacia el sistema y negativo si el sistema lo está perdiendo. Aquí el autor pues va avanzando, hace algunas interacciones entre las ecuaciones que estábamos ahí presentando y el balance de energía, ¿verdad? Ahí agrupa, por ejemplo, aquí se agrupan los trabajos,
¿sí? Porque serían el trabajo de la máquina y el trabajo del sistema, que es en este caso del pistón. ¿Sí? Eso pues se sustituye en el balance de energía, chavos. Llegan al final también a decir que, bueno, que el trabajo global no puede ser un trabajo de salida y no puede ser una cantidad positiva. ¿Por qué, chavos? Por lo siguiente, si el sistema o los dos sistemas que están como ejemplo no tiene un mecanismo de transferencia externo que nos esté alimentando continuamente de energía, como en el pequeño ejemplo que yo les mostraba, ese mecanismo en algún momento, como hay una degradación de la energía constantemente por la formación de entropía, ¿están de acuerdo? Esa energía se va degradando. ¿Sí me entienden? Imagínense que a esos dispositivos yo ya no les alimente más energía, que solamente empiecen con la misma energía que tienen. Entonces, a lo largo del tiempo, esa energía total con la que iniciaron los equipos se va a ir degradando por la presencia de la entropía. Entonces, al final tú no vas a tener un trabajo totalmente positivo si tú ya no le alimentas a esos ciclos con nueva energía. ¿Sí? A eso se refiere esta pequeña expresión. Y tiene que ver con lo que yo les estaba diciendo. ¿Sí? Este tipo de energía no te va a poder generar un trabajo útil, sino que va a ser un trabajo desperdiciado. También tiene que ver con esta definición de entropía. ¿Sí? Bueno, y todo eso lo hacen, chavos, para llegar a esto que está aquí. Estas dos expresiones que están aquí. ¿Sí? Llegan a estas expresiones donde te dice el cálculo de un cambio de entropía, pues es igual al cambio de la generación de calor, ¿sí? De ese cambio de estado entre una temperatura. O una temperatura promedio entre ese cambio de estado. ¿Sí? Bueno, aquí hay que distinguir qué significa poner una derivada, chavos, y qué significa poner un delta. Bueno, que los deltas son para cambios finitos y los diferenciales son para cambios infinitesimales. Exactamente, ¿verdad? Lo mismo que dijo René, ¿sí? Estos son cambios infinitesimales de entropía y estos son cambios totales o entre dos estados, ¿sí? Entonces, para llegar de aquí a acá, lo que se hizo, pues, es hacer la integral, ¿verdad? Y con eso tú puedes llegar a esta parte, ¿sí? Entonces, chavos, simplemente se llegó a la conclusión de que para calcular el cambio de entropía en un proceso, aunque sea un proceso combinado, ¿sí? El cambio de entropía se hace pues con el cálculo del cambio de entropía de los estados de la materia, ¿ok? Ya sea de forma total o de forma diferencial, como es en este caso. ¿Sale? Ahora, si es un proceso reversible o totalmente reversible, ¿cómo es ese delta? Sería cero, ¿verdad? Si es internamente reversible, ¿es cero? No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué puede? Si yo digo es internamente reversible, ¿el cambio de entropía de un proceso es cero? No. ¿Por qué? Porque puede existir que una transferencia de calor al entorno o del entorno hacia el interior. Por eso vean, ahí ellos dicen que ese cambio de entropía S2 menos S1 es igual a la integral de un proceso internamente reversible. ¿Sí? Internamente reversible. ¿Ok? Por eso ahorita que les pregunté que si en un proceso total o reversible es ese delta de cero, sí, porque ya es un proceso totalmente reversible, ¿verdad? En uno que es internamente reversible, puede ser que no sea cero. O más bien no tendría que ser cero. Hablando del proceso global. Y uno externamente reversible pasa lo mismo. A lo mejor al interior del proceso hay fricción, por lo tanto hay una generación de entropía. ¿Sí? Aquí algo a lo que se refiere ese diagrama antes de irnos, chavos, nada más es lo siguiente. ¿Sí? Lo que nos indica es lo siguiente. No importa, ¿sí?
qué proceso yo siga, o qué dirección siga el proceso, mientras que sea un proceso reversible y que el cambio sea entre los mismos estados, vean, ¿sí? ¿Sale? El cambio de entropía va a ser el mismo. No sé si me entienden. A lo mejor por este proceso que está aquí arriba, ¿sí? Para llegar de este estado a este estado, utilizo a lo mejor un condensador y una bomba, imagínense, ¿sí? Y en el proceso de abajo, ¿sí? Para llegar del 1 a 2, utilizo a lo mejor nada más una turbina. Me estoy inventando, ¿eh? ¿Sí? Pero como el cambio de estado fue el mismo, y aparte ambos fueron reversibles, el cálculo del cambio de entropía me debería dar el mismo. A eso se refiere este esquema, ¿sí? No importa qué camino siga yo en un cambio de estado, ¿sí? Mientras que sea el cambio de estado entre los mismos dos estados, valga la redundancia, y que sean ambos procesos reversibles, yo, el cálculo del cambio de entropía va a ser el mismo.